Ipsos ha hecho una encuesta reciente y señala que 7 de cada 10 peruanos conocen personalmente a alguien que murió por COVID-19. En abril era 1 de cada 20 peruanos que conocían personalmente a alguien que falleció por COVID. Ahora 7 de cada 10. Jorge Yamamoto, reconocido psicólogo, a quien solemos recurrir en situaciones de este tipo, está ya con nosotros. Jorge, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Jaime. Mira, este dato nos sirve de entrada, me parece, para iniciar esta conversación. 7 de cada 10 peruanos conocen personalmente a alguien que falleció por COVID-19 y esto engarzado a lo que ha pasado en Los Olivos, a lo que nos está pasando cada día, que lo hablamos la otra vez, que somos testigos de la muerte de peruanos como si de un avión entero se cayese y muriesen tripulantes y pasajeros. No sé, algo nos pasa con la muerte. Hay un cierto desapego, desconexión. El otro día nos señalabas como ancla la educación o la formación de ideas, pero creo que esto de Los Olivos nos ha explotado en la cara. Hay algo más allá que estamos evidenciando con esta tragedia. ¿Qué ves tú? Bueno, yo vería dos cosas. Un dato objetivo, que es el de la Universidad Johns Hopkins, que tiene los datos y los análisis más serios, y analizaría uno de sus indicadores más confiables, que es muertes por cada 100.000 habitantes debido al COVID-19. Y el Perú está en primer puesto de lejos, ¿no? Circunstancialmente encuestamos a personas que viven enfrente a cementerios y señalan que en el pasado habían 1 o 2 por semana y ahora reportan que hay 4 a 5 por día. Entonces, aquí estamos frente a una situación de una mortalidad muy alta. ¿Qué pasa con el COVID? Tiene dos características complejas. Primero, que no es visible, es decir, no ves a una persona con la cara desencajada, con granitos de viruela, de manera que no te da la señal y te da la falsa sensación que está sana. Y por otro lado, el tiempo en el cual la gente se enferma no es inmediato, entonces a la larga tú no sabes cómo y con quién te infectaste. Entonces, eso hace que se invisibilice el COVID y que el cerebro no tenga las señales claras para reaccionar, a menos que haya un esfuerzo consciente enorme, de los cuales el ser humano es flojo y el peruano es flojonazo. Entonces, no es que necesariamente haya una indolencia, que definitivamente debe haber un porcentaje de eso, es que nuestro cerebro no está haciendo la conexión entre la realidad y el comportamiento poco saludable y esas 30.000 y más muertes que tenemos en el Perú. Pero algo nos pasa con la muerte, algo nos pasa con la muerte. No sé si nos queremos poco, no queremos al otro, no tenemos insertado el sentimiento de comunidad. Puede ser que de barrio, pero tenemos esta doble cara. ¿Qué nos pasa con la muerte? ¿Por qué somos así de indiferentes? ¿O es que está pasando otra cosa para que tengamos esta cantidad de muertos? Además de flojonazos. Pero hay algo con la muerte, no sé. Yo creo que podemos establecer algunas hipótesis. Recurrimos a los estudios de la cultura andina y encontramos que hay una escala de valores. Y en el mundo andino, la vida no es el valor fundamental, sino hay otros que están superordinados a ellos. Esto está conectado con una historia en la cual vamos a preguntar en una comunidad andina, ¿cuántos hijos tienes?
y lo primero que te dicen es nacidos o vivos. Entonces, nacidos y vivos, 12 nacidos y 7 vivos. Entonces, hay una serie de mecanismos que utiliza la cultura andina para poder enfrentar esa terrible estadística. De hecho, en la cosmovisión andina, el ser humano se convierte en tal cuando no solamente se casa y es adulto, sino cuando tiene hijos. Antes de eso es como un renacuajo, digamos, que no llega a ser sapo, y eso les permite salir adelante. Se han hecho análisis en donde se dice que Sendero Luminoso era un movimiento que mataba más MRTA, y el MRTA trabajaba más hacer daño material, y ahí estarían los valores andinos y los valores más bien urbanos. Esa podría ser una línea, pero otra que es más cercana, otra hipótesis, es que el peruano tiene poca empatía en general, y lo podemos ver desde el saludo, el semáforo y hasta mala onda, ¿no? Fuera de su familia y de sus amigos. Entonces, ¿eso a qué lleva? Que parte de la poca empatía es que no se sienta impactado tanto por la muerte abstracta, sino por la muerte de carácter más cercano. Si juntamos todos estos factores junto con el sentimiento de que tenemos que pasar la vuelta muy rápido para salir adelante y que hemos tenido una historia muy dura, podríamos entender de alguna manera el interesante tema que estás proponiendo. Porque hay otra cosa también, que esto nos devela una suerte de desacato arbitrario y estructural. Es decir, nos importa un bledo la ley, nos importa un bledo que venga el policía. No solamente eso, sino si viene el policía, yo le tiro botellas. No respeto a la autoridad, me importa un bledo la autoridad. Y eso no nos hagamos los tontos, todos nosotros, porque lo vemos desde antes del COVID, desde que tenemos uso de razón, y lo contaban nuestros padres y nuestros abuelos. Al policía no se le ha respetado. Escucho el sonido de la cabina, que están hablando muy alto, pero no te puedo escuchar. Ahí ahora me escuchas, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿ahí me escuchas bien? A ver, hola. Jorge, ¿estás ahí? A ver, Jazz, a ver, corrijamos eso. A ver, ahí. Ya, ¿Ahora sí? Se han callado, pero sí, haré el esfuerzo de escucharte si es que no gritan mucho en la cabina. Ajá, ¿Perdón? un poquito de silencio, por favor, en el switcher. A ver, hola, 1, 2, 3, ¿ahí me escuchas? Ahí te escucho, Jaime. A ver, voy a retomar el hilo. Me quedé en que esto nos devela un desacato permanente y estructural, no hacerle caso a la autoridad. Y aquí están las consecuencias. ¿Es posible romper eso? ¿Es posible romper ese desacato? ¿Lo llevamos tan internalizado como sociedad que no nos interesa lo que nos diga la autoridad y solamente le tiramos botellas como han hecho en la discoteca de Los Olivos? Por supuesto que es posible. En primer lugar está el tema del anuncio claro de la norma y un castigo que se cumple sí o sí, y un castigo que duele. El caso típico es el del tráfico en la Costa Verde o en el Callao. Entonces está claramente señalizado 60 o 40 kilómetros, y si te pasas, te llega sin capacidad de coimear a tu casa tu multa. Y en 2 semanas el tráfico parece Suiza en el Callao o en la Costa Verde. Entonces, a través de normas claras y castigo que se cumple, se cambia drásticamente. Pero retrocedamos en el otro extremo, y con un plan de educación en donde los padres y la escuela comiencen a fomentar una cultura de orden y de cumplimiento, vamos a tener una nueva generación que no celebre la criollada, sino que se avergüence.
Y en el intermedio tenemos que tener menos leyes más razonables, porque si hacemos un análisis, por ejemplo, para un colegio hay 120 páginas de normas y no hay quien se las aprenda ni quien las supervise. Entonces, en ese contexto, no se desarrolla el hábito de ver cuáles son las 5 normas clave para hacer esto, las veo como razonables y las cumplo. Si no, dicen, ¿quién va a seguir esto? Y así vamos a ir cambiando un problema que ahora nos está costando decenas de miles de vidas. Yo me preguntaba ayer... A ver, y ahora sí. Yo me preguntaba ayer si después de esto podíamos entender, porque siempre tocamos fondo y creemos tocar fondo y de pronto aparece un nuevo fondo. Y es de esto a veces se trata, lamentablemente, en los últimos años, desde que tengo uso de razón. ¿Tiene que pasar esto para entender que está prohibido hacer fiestas? O sea, ¿tienen que morir 13 personas para entender que esto no se debe hacer? ¿O cuánto tenemos que pasar de más? Con esta explicación que nos has hecho hace un momento sobre la muerte, que es brillante. ¿Cuánto más, Jorge? ¿Cuánto más? Estamos en una pandemia. Lamentablemente, si son correctas las hipótesis, vamos a tener que nos vamos a impactar, vamos a buscar culpables y no soluciones. Y esto es como la charla motivacional. Después de 15 días, la gente vuelve a ser igual de serruchapizo e igual de negligente, lamentablemente. Es una oportunidad que debemos capitalizar para poder generar conciencia y cambio de conducta. Pero si no se hace un plan técnico, lamentablemente no va a haber un cambio, como no hubo un cambio en Utopía, como no hubo un cambio con la lucha contra el terrorismo, no hubo un cambio con la hiperinflación. Entonces aquí no tenemos que esperar eventos traumáticos porque la gente se olvida muy rápido. Elegimos 2 veces presidentes malos y paupérrimos. Lo que hay que hacer es un plan estratégico de cambio de comportamiento, de conducta sanitaria en el corto plazo y de valores en el largo plazo. Y en el intermedio, formar una nación consciente para que sobreviva primero y después ya para el 2025 que sea más solidaria y más simpática. Pero para llegar a eso tenemos que sobrevivir y a este ritmo parece que no van a ser muchos peruanos los que queden después de esta pandemia. Qué fuerte, pero suena muy real. Gracias, Jorge, como siempre. Gracias por tu análisis y por esta entrevista. Que tengas una buena noche. Jorge Yamamoto con nosotros, siempre diciéndonos las cosas claras, ¿no? Pero no perdamos la fe. Yo estaba muy descorazonado, de verdad. Ayer, hoy, viendo estas cosas, lo de la tragedia de Los Olivos, como decía, es una tragedia humana, es una tragedia moral, es una tragedia sanitaria. Por favor, lávense las manos durante al menos 20 segundos. Usen alcohol en gel cuando salgan a la calle. Usen siempre mascarilla al salir, protector facial si van al transporte público. Mantengan la distancia social de 1,5 metros como mínimo con la gente. Y por todas estas razones, por la grave situación por la que estamos pasando, no hacemos aún entrevistas presenciales. Tomemos conciencia todos y todas de lo que nos está pasando. Es una tragedia. Cada día se cae un avión y mueren todos. Así son las muertes a diario en el Perú. Cada día mueren 10 veces más peruanos de los que murieron en el atentado de Tarata. Cada día es un Beirut. En el Perú de hoy nada está dicho. Cuídense mucho, por favor.